pues continuamos con la última de las ponencias, como les había adelantado, con el profesor don Antonio García Santes Mases. Bueno, decir que el profesor García Santes Mases es un profesor, es catedrático de filosofía, también del Departamento de Filosofía Moral y Política, si no recuerdo mal, de la UNED. Es decir, haciendo patria, porque tenemos que hacer patria, el profesor. Y por lo tanto, pues yo de nuevo decirles que, claro, no voy a ser nada objetivo, de nuevo voy a perder esa objetividad, porque para nosotros, para los que hemos estudiado filosofía de la mano de nuestros profesores y que hemos tenido en un momento dado a 450 kilómetros desde aquí de Villarreal, pues el tenerlos presencialmente, la verdad es que es muy gratificante, sobre todo porque han sido los grandes artífices de la construcción dentro de nuestros estudios, ¿no? Así que lo primero, muchísimas gracias, profesor, por estar aquí en estas jornadas y por venir a nuestro centro asociado. Por otro lado, decir que el profesor el catedrático don Antonio García Santes Mases fue también en su momento diputado en el Congreso del 96-2000. Entre sus investigaciones destacan las referentes a la memoria de los intelectuales antifranquistas, a los socialistas exiliados y a las grandes figuras del pensamiento español como Azaña, Ortega y Gasset, Aranguren, Tierno Galván, entre otros nombres relevantes. Su conferencia, El uso público del pasado, según él, dice, el uso político del pasado puede ser individual o colectivo. Si es individual, remite a la elaboración de las experiencias vividas por cada uno de nosotros. La memoria no es solo individual. Existen políticas de memoria articuladas de los partidos políticos, las iglesias, los sindicatos, las naciones culturales, los estados de nación. Cada una de estas políticas trata de recordar y de olvidar, de resaltar y de marginar aquellos hechos que considera más relevantes. De ahí el conflicto de las memorias y el uso político del pasado. Yo me gustaría destacar entre los muchos libros que ha escrito, pero el Ética, Política y Utopía, donde ya en el 2001 él hace un vaticinio de hacia dónde la deriva de las políticas neoliberales, sobre todo la crisis del 2008, ¿verdad? Y sobre todo una respuesta que ya no se había dado en su momento, es decir, que fue tras la caída del muro de Berlín y cómo había que responder. Porque yo creo que usted no estaba de acuerdo con Fukuyama, en que el fin de la historia, sino que había que dar una respuesta y a lo mejor de aquellos, ¿cómo se dice? Aquellos barros, estos lodos, ¿no? No recuerdo. Aquellos polvos, estos lodos, y a lo mejor algo de lo que estamos viviendo en estos momentos en Europa, con el conflicto, con la guerra entre Ucrania y Rusia, pues podría haberse evitado si hubieran leído y atendido las denuncias o las alertas que ya el profesor García Santes Mases ponía, pero algo, sobre todo desde la izquierda, para haber dado una respuesta a alguna de las soluciones o de los retos que se ponían encima de la mesa. Bueno, yo me permito, como soy alumno de usted, pues me permito esas licencias. Sin más, profesor García Santes Mases, muchísimas gracias y tiene usted la palabra. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. La verdad es una satisfacción estar aquí. El profesor Rafael Herrera es el causante, me ha estado insistiendo, porque teníamos otro compromiso para el verano que no podía atender, a ver si podía atender en este momento, y la tenacidad realmente del director, del secretario, que ha sido tremenda. Estaba yo en el Valdebrón, estaba en Barcelona, no en el hospital, estaba en mi viaje, y ya me estaba llamando, pero tiene que hacérmelo ya, tiene que hacerme el resumen. Yo le envío, bueno, estas cosas de la universidad me vuelven loco a cualquiera, es decir, porque hay que hacer la memoria. Y después, por cierto, después me han dicho que no valía la memoria, había que hacer otra vez la memoria. O sea, el lío este dichoso de la memoria, el otro día tiene que firmar, no firmo bien, bueno, una cosa verdaderamente espectacular. Pero bueno, dicho esto, aquello que hicimos, por lo menos un anticipo para que la cosa, y no se preocupe, yo le saco el billete, fue una cosa verdaderamente espectacular el lío. Y realmente es una satisfacción porque ya quedándole a uno ya poco antes de la jubilación, pues era de los centros que no había venido, al de Villarreal, ¿no? Ni conocía tampoco Castellón, o sea que efectivamente pues ha sido una enorme satisfacción estar aquí y compartir estas jornadas de gran interés. Bueno, lo primero que diría en relación al tema de la memoria, efectivamente, digo en estas líneas que nos pediste, hay cosas que recordamos, cosas que olvidamos, lo hacemos individualmente, pero lo hacemos colectivamente.
Y hoy es un día que eso se visualiza, ¿no? Se visualiza con lo que hemos visto esta mañana en la televisión de Moscú, con lo que hemos visto cómo Putin recuerda lo que significa el final de la guerra mundial, lo que significa el tema del nazismo, lo que significa el tema de Ucrania, en fin, el apelativo de qué significa el recuerdo de lo que fue Hitler, etc. Y efectivamente eso ahí, para el tema nuestro, decía ahora el profesor Presto, bueno, algunos remiten a 1492 y tanto, que algo remiten, hay muchos que remiten ahora, como diré después de ese debate, pero por lo menos yo soy de los que se inclinan a considerar una fecha esencial, es el final de la Segunda Guerra Mundial. Es una fecha esencial para ver cómo se reconstruye la memoria en España. La pregunta que ha surgido, ¿qué pasó con el antifranquismo? ¿Por qué no logró derrotar en un momento determinado el régimen de Franco? ¿Y qué pasó con los intelectuales también, ¿no? ¿Qué pasó? Ya diré como licencia que, hombre, siendo profesor de una asignatura que es Pensamiento Político Español en el máster, donde está Ortega y Gasset, y habiendo heredado la asignatura del profesor Lasaga, la Escuela de Madrid, donde está Unamuno, yo, claro, esto de Ortega y Unamuno, nada tienen que decir las nuevas generaciones, pues lo estamos haciendo muy mal realmente, porque para mí sigue siendo muy importante reconstruir ese horizonte, lo que significó Unamuno, lo que significó Ortega, lo que significó el exilio, lo que significó para los exiliados. Ha salido esta mañana, ¿no? Te recuerdo que ha hecho Carmen, que es muy atinado, ¿no? Y que me vendrá bien para otro momento la reflexión, señorita, ¿cómo es aquello? Señorita, no hemos llegado hasta aquí, ya quiere usted ir más lejos. Pues sí, efectivamente, después vendrá bien para otro momento la reflexión, pero es el diálogo con María Zambrano, es el diálogo con Gauss, que el profesor Lasaga dedicó una recopilación muy buena de los escritos de Gauss sobre Ortega. Dentro del campo que yo trabajo más, el campo del marxismo, es Adolfo Sánchez Vázquez, es el exilio, el desexilio, pero que es el debate de él con aquella facultad de filosofía de los años 30 en Madrid, es la Edad de Plata, es nuestra historia. O sea, desde el punto de vista de la filosofía es decisivo. Pero ahí es muy importante la fecha. ¿Por qué es importante la fecha? Porque hay construida una memoria europea que está vinculada al triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Por eso no es extraño que Putin diga, oiga, que ganaron ustedes por nosotros, es decir, que sin ustedes no entran en Berlín, es decir, que hay un pacto ahí entre Stalin y Roosevelt, o si ustedes quieren, entre la Unión Soviética, los Estados Unidos, Inglaterra, porque si no, no se acababa con Hitler. Por tanto, ahí hay todo un recuerdo y a la vez hay todo el recuerdo de qué significa Ucrania, o qué significa Polonia, o qué significa Alemania. Se remueve todo eso. Pero ahora tenemos nosotros que situarnos en la perspectiva de ese 9 de mayo del 45, cómo lo viven los exiliados españoles, qué piensan ellos que puede ocurrir. Y claro, naturalmente ellos piensan que es el momento, uso que ellos hacen de su pasado, bueno, pues si realmente nosotros nos enfrentamos al golpe militar de Franco, Franco ganó con el apoyo de Hitler y Mussolini, la política de no intervención fue criminal desde ese punto de vista para la República Española, pues ahora resarcirán la deuda. Será el momento de que esto por fin da la esperanza. Por eso tiene tanto interés el que coja la televisión, que ve, si a las 9 y pico eso, que después vea lo de los pacientes del doctor García, porque efectivamente toda la reconstrucción que hace Almudena Grandes es ese momento. ¿Qué significa en ese instante la esperanza de decir que acabe esto? ¿Y cómo podía acabar? Pues se ve muy bien en el que ha leído la novela o el que haya visto seguido todos los capítulos en Netflix sin esperar a la tortura de cada semana. Yo ya los he visto seguidos todos. Después de haber leído la novela y he vuelto a resubrayar la novela, claro, efectivamente está la idea de otra cosa que ha salido aquí, ha salido estos días, ha salido ahora también con Preston, el problema de la cuestión judía, el problema del antisemitismo, salió también en la reflexión de Rafael Herrera. Claro, la idea es, vamos a ver, es decir, si logramos demostrar que el régimen de Franco es un régimen no solo que fue apoyado por Hitler y Mussolini,
Y en ese caso es interesante lo de Unamuno y la película de Amenábar, porque ayuda mucho más a los estudiantes que otras cosas. Cuando ven la imagen de Hitler, la imagen de lo que significa el inicio del conflicto, y en el momento que van allí, le sacan de aquel concierto de Wagner y dicen, venga, venga, que vayan los aviones y que si no, pues mira, no hubiera ganado no hubiera podido continuar. O sea, ese fue un momento decisivo, al que fue decisivo el apoyo de Alfonso XIII a Mussolini, para decirle a Mussolini, tiene usted ya que aligerar y mandar los aviones y mandar lo que le pidan, porque si no, estos señores no resisten. Por tanto, eso es un elemento decisivo. Pero claro, el elemento que ellos quieren mostrar, y se ve en la película, debo decir que vivo en una calle que se llama Blasco de Garay, la siguiente es Galileo, en el número 14 de Galileo está la oficina de Clara Sheffield, la que aparece en la película, aparece en la novela, que es donde el nazismo tenía instalado toda la operación de traer a gente que habían sido responsables de la política nazi y mandarlos hacia Argentina. Por tanto, yo es que vivo en la calle que la veo. Yo cuando entro digo, aquí es donde Almudena Grandes decía, lo del 14, o sea, la Boca Calle, la calle civil. Entonces, claro, es una vivencia como muy fuerte de decir, bueno, ¿qué significó eso? Y más allá de la gran novelista que lo va mostrando, lo que aparece efectivamente es todo el tema, no ya solo de que hubieran apoyado, de cómo siguieron apoyando, la conexión con la Argentina de Perón, lo que todo eso significó. Por tanto, ahí hay un elemento de cómo recordamos. Pues claro, en la medida en que, a pesar de ese apoyo, se produce lo que Preston ha explicado ahora muy bien, el elemento de que el régimen de Franco concede una serie de ventajas al dispositivo militar norteamericano, las bases militares, dándoles la posibilidad de Torrejón, de Rota, de Zaragoza, etcétera, pues el hombre que había sido el aliado de Hitler y Mussolini, pasa a ser el centinela de Occidente con Eisenhower cuando llega el año 59 a España, ya al final de su mandato, de su segundo mandato, para legitimar la dictadura. Por tanto, ahí hay un elemento que es muy relevante. Es decir, el elemento, otra cosa que ha salido en nuestras jornadas, decía el profesor Villacañas, ¿quién construye la historia? La historia de los vencedores, la historia de los vencidos. Hay una historia claramente que hicieron los vencedores de la Guerra Mundial, que lavan la conciencia y lavan la imagen de Franco, y los vencedores de la Guerra Civil Española. O sea, yo una de las cosas, siempre cuando viajo, es ir a los museos de historia. Me interesa extraordinariamente. Yo me fui allí a Londres, al Museo de Historia, a ver, Museo de Historia Militar, lo que llaman ellos la cosa de las habitaciones de guerra, Downing Street, donde estuvo Churchill, etc. Tú vas allí al Museo de Historia Militar, vas viendo, dan una enorme importancia a lo de Hitler, a lo de la cuestión a la cuestión que les afectaba a ellos como imperio, de lo que significó cuando Israel se constituye en Estado, el conflicto, el problema de la India, el problema de Irlanda, todas estas cosas están. Ahora, si tú quieres ahí mirar, en algún momento, si en la historia que ellos cuentan y se cuentan a sí mismos, ellos consideran, pero al establishment británico, que la Guerra Civil Española fue el anticipo de eso no lo encontrarás en la visión oficial. No aparece. Evidentemente, si tú te vas a un historiador marxista como Horsman, claro, aparece en el libro y aparece en su libro de memorias, años interesantes, claro que aparece, no cabe duda. Si tú te vas a Orwell, a otros muchos, claro que aparece. Pero en la visión oficial no. La visión oficial es una visión de que, bueno, no era una cosa, tampoco era claro, apoyar aquello, podía haber sido un régimen bolchevique. O sea, cuando situamos a Churchill como la gran figura, pero Churchill, la posición que tiene con el embajador británico es que compre a los generales a través de Juan March para que no se pasen al bando alemán, ¿no? Al bando nazi, etc. Entonces, todo esto hace que es enormemente dramática. Esa historia es una historia de los vencidos, que yo creo que es la novela lo que muestra, y la película no lo logra, claro, siempre es más difícil, el elemento tremendo de que alguien que se infiltra en toda la cosa nazi para tener todos los documentos, para llevarlo a la administración norteamericana y para que la administración norteamericana diga, bueno, ya aquí está todo, mire usted, nosotros esto no lo podemos avalar. Y cuando están todos los documentos, después de que se ha jugado la vida, le dicen, no, es que ahora ya es otra política, el presidente Truman considera que ya el único enemigo es la Unión Soviética, hemos cambiado. Por tanto, ahí hay una herida enormemente fuerte.
no entenderemos nada de lo que significó el antifranquismo sin partir de ese momento donde ya, como explicaban los que han estudiado esto, nosotros tenemos un proyecto durante años, hemos hecho el Instituto de Filosofía del Consejo sobre el exilio, y se van allí viendo, claro, el momento que ellos toman la decisión de decir que, bueno, mira, las maletas déjalas, porque aquello de no deshagas las maletas porque en Madrid, no, ya piensan que eso va a durar, el régimen se consolida, etc. Y por tanto ahí es donde se van produciendo pues muchos acontecimientos que han sido narrados por los historiadores, por ejemplo, pues cuando empiezan ya a tomar la decisión de que hay que acabar con todo lo que sea la guerrilla y el maquis, cuando empiezan la idea de que hay que infiltrarse en los sindicatos oficiales, lo que ya después tendrá la fuerza en los años 60 de comisiones obreras, pero sobre todo un hecho que sí que nos afecta a nosotros como estudiantes de filosofía, profesores de filosofía, y que refleja la importancia que tuvo Ortega entonces, que tiene todavía hoy, que es la muerte de Ortega. O sea, la muerte de Ortega hace que en el momento que Ortega muere, en el año octubre del año 55, los estudiantes en ese momento hacen una cosa importante, que es, ha muerto José Ortega y Gasset, filósofo liberal, sin cruz. En aquella España nacional católica, fue un archivo tremendo, se va al entierro y empieza ya a crearse un movimiento, lo que va a empezar a mover, lo que va a significar el movimiento de lo que se ha llamado la generación del 56. Y lo más interesante para nosotros de este movimiento, de cara al tema de la memoria y del olvido y del relato que se va construyendo por el antifranquismo frente al relato oficial del régimen, es que aparece un manifiesto que ha sido, entre otros, el profesor Santos Julián, en su libro sobre los manifiestos lo tiene, el que lo quiera leer lo puede, de los abajo firmantes se llama el libro, donde ellos dicen, nosotros, los hijos de los vencedores y de los vencidos, pues hacen ese manifiesto. Manifiesto que lo que viene a decir es que la guerra civil no puede seguir siendo un elemento divisorio entre los españoles, que era lo que hacía el régimen de Franco, que hay que ir a una política para defender el PC de reconciliación nacional, y que era la que había auspiciado de alguna forma en plena guerra en el 38, hazaña al hablar de paz, piedad y perdón. Dice Santos Juliá que en el momento que hace ese discurso, precisamente María Zambrano se queda completamente conmovida y dice don Manuel queda completamente conmovida de lo que fue aquel discurso. Los pueden ustedes escuchar porque yo hice muchos programas de radio con el profesor Santos Juliá en la UNED, se pueden escuchar todos, donde el libro este sobre los abajo firmantes, las obras completadas de Azaña, camarada Javier Pradera, la transición, hicimos muchísimo a lo largo de los años, claro, ya está en la generación, como digo, después declinante, que diría Ortega, pero en esa, y ahí efectivamente aparecía todo ese tema, ¿no? Aparecía eso que había, que también estaba en los discursos de Prieto, lo que dijo Villacañas, pues efectivamente es así, el derrotado le da vueltas continuamente de qué pasó y qué ocurrió y en qué momento nos equivocamos y las divisiones y si fue esto y si fue octubre y si fue mayo del 36 y por qué la cosa llegó donde llegó en mayo del 37, o sea, todo eso eran reflexiones continuas. Y en esa perspectiva, pues efectivamente de pronto ese exilio que vivía el dolor de que no había manera, de que aquello, de pronto ve que en España, de pronto ha surgido algo y además están los hijos de los vencedores. Un Pradera, nieto de Víctor Pradera, un Sánchez Mazas, hijo del famoso novelista de Rafael Sánchez Mazas. Entonces, cualquiera que haya tratado, yo traté a esta generación mucho de joven, ¿no? De joven les traté mucho y, por ejemplo, a Sánchez Mazas me explicaba cómo él, claro, al pasar al exilio, Miguel Sánchez Mazas fue un matemático y un conocedor de la informática muy importante, pues inmediatamente él conoce, él me decía, mira, yo pasé, evidentemente trato a Prieto, trato a Llopis, trato a Araquistain, todavía pudo a lo que eran los viejos dirigentes socialistas y cómo estaba en Ginebra y cómo eran los debates con Saborit, etc. Y claro, para ellos, sobre todo para Prieto, era una curiosidad enorme. Hijo de Sánchez Mazas, que había sido para él el novelista, el escritor allí de Bilbao, completamente fascista, pero ¿esto qué es? Pradera, el nieto de Víctor Pradera. O sea, Víctor Pradera, o sea, todo les parecía una cosa inimaginable para los que habían vivido lo que era el tradicionalismo. O sea, yo ahora presto notación española,
lo que era aquello, y dice, bueno, pero esto ¿cómo puede ocurrir? Y entre ellos había un profesor muy importante que ha sido decisivo en la introducción de la filosofía española, que era Javier Muguerza. Javier Muguerza está entre los estudiantes que en ese momento son detenidos y entran en prisión. Y entonces Javier Muguerza es de los que está en ese momento en la generación del 56, de los que tiene el trato, claro, pues con Semprún y con los que estaban en aquel momento, con Mújica, con Blanco Tamames, con Sánchez de Aragó, que ha muerto, que en aquel momento tenía aquella posición antifranquista, y todos ellos, claro, tenían un punto que es muy importante, por eso que se ha tratado aquí, que dijo de alguna forma muy bien el profesor Villacañas, el primer día dijo de una forma muy interesante, dijo, claro, uno para olvidar qué es lo que puedo recordar y qué es lo que olvido. Es decir, porque no es tan sencillo. Entonces, es curioso esto, lo comentaba esta mañana al profesor Ubaldón. Entonces, claro, vamos a ver, en el caso de Muguerza, ni siquiera los que éramos colaboradores allí en el mismo departamento, nunca hablaba de la experiencia de su familia en la guerra civil. Tuvo que llegar el libro Herederos y pretendientes del profesor Francisco Vázquez sobre cómo se hace la filosofía en España del 62 al 90, libro que recomiendo encarecidamente, para que en ese momento él diera un comentario para la revista Diamond de la Universidad de Murcia, y ahí Muguerza dice, bueno, tengo que matizar que esto que cuenta aquí no es exactamente así. Y entonces explica un poco lo que ha salido en la exposición ahora en carne viva. Efectivamente, en el momento que se produce el golpe en Málaga, pues al producirse el golpe en Málaga, el golpe en un momento determinado parece que se inclina hacia el franquismo, pero no. Logran en un momento determinado sostener la fuerza republicana hasta el momento que ha dicho Preston, hasta ese febrero del 37, donde van intentando ir hacia Almería y les van bombardeando. Pero claro, eso hace que conociendo lo que estaba haciendo Queipo de Llano, la represión que había, se genera una represión brutal. Y entre la represión brutal van a buscar al abuelo de Muguerza, que efectivamente estaba entre los que habían auspiciado, apoyado, simpatizado con el golpe militar, que era más bien carlista, tradicionalista. Los hijos se solidarizan con él, y claro, los hijos había de todo tipo, de los que no tenían implicación política, de los que eran pro-republicanos de don Fernando de los Ríos, o de los que tenían las ideas del padre. Pero hay una banda enloquecida allí de un sector anarquista completamente descontrolado que decide matarlos a todos. Y entonces Muguerza nunca hablaba de eso, y él solo, únicamente decía lo que le ocurrió precisamente en el 56. Era un hombre con un gran humor, Muguerza, de un sentido, tenía mucho ingenio, ¿no? Tenía mucho humor, y él contaba que efectivamente él, en el momento que se produce la noticia, entre los detenidos está don Javier Muguerza Carpentier, entonces de pronto los franquistas dicen, esto no puede ser, dice, no, pues esto es intolerable. Y entonces el Utrera Molina, que después fue ministro de Franco y suegro de Ruy Gallardón, decidir desde Málaga, allí al pueblo de Coín, vamos a desagraviar al monumento a los caídos porque uno de sus hijos ha sido un traidor y se ha pasado al enemigo y tal. Está el tío montando todo el mitin. Entonces Muguerza, con una gran gracia, contaba que un tío suyo, que era el único que había sobrevivido, Muguerza añadía, no estaba muy bien de la cabeza, pero el hombre tenía sus cosas, se presentó allí, pegó un tiro hacia arriba con el caballo y dijo, mi sobrino será un hijo de puta, pero mi sobrino, venga, Utrera, vete Utrera a hacer méritos a otro lado, Utrerita, se acaba la función, se ha terminado. Y claro, el Utrera salió, este tío es capaz de dispararnos a todos, salió de allí pitando, pero efectivamente ese era el clima era que, oye, y de pronto, muchos años después, él nunca pisaba Coín, le escriben, mire, profesor Muguerza, sabemos que usted es una figura importantísima en el mundo de la filosofía, hemos creado un foro por la filosofía en Coín, no sé, me encantaría que usted viniera, nos diera una conferencia y tal. Y entonces va Muguerza a la conferencia y escribió uno de los textos más bonitos de Muguerza, al foro de filosofía y al foro de la memoria histórica de Coín, que podéis encontrar en internet, y que estuvo en la exposición de la filosofía el profesor Francisco Álvarez el pasado diciembre
la podéis pedir aquí para Villarreal, que sois tan activos, que queremos traer la exposición Javier Muguerza, porque es una exposición muy bonita y donde a la vez hay una pequeña película donde salen las cosas de él y donde aparece ese texto precioso del foro de cómo él interpreta lo que es la memoria, lo que significa la reconciliación y donde dice esta cosa muy bien, siempre escribía muy bien, ¿no? Muy bien expresada. Mis deudos, mis padres, tal, tenían un homenaje allí, siempre en Coín. ¿Cuántos hay que murieron? No pudieron tener ningún homenaje? Entonces él decía con este profesor del exilio, de alguna forma yo en la reconciliación nacional, porque Sánchez Vázquez era de la Juventud Unificada, él era de los que iba en aquella carretera que ha dicho Preston, de Málaga a Almería, estuvieron a punto de matar. Y es de las figuras que después Muguerza es el que le hace la laudatio cuando la UNED le concede el doctorado honoris causa a Sánchez Vázquez. Por tanto, esto influyó mucho en todo ese mundo. Influyó mucho en personas con esta gran sensibilidad filosófica, Muguerza, pero también personas con vocación política grande, ¿no? Mi maestro Ignacio Sotelo, él siempre me decía, que también estuvo en aquel momento en la cárcel, decía, claro, para ellos lo de los vencedores y los vencidos, que alguien que hubiera sido vencedor dijera públicamente que se vivía vencido y pasara con ellos la suerte y estuviera con ellos en la cárcel, como Dionisio Redruejo, para ellos era impresionante. Es decir, que los que habían estado en perspectiva rompieran, por eso es una de las cosas más dolorosas. Cuando se hacen estas explicaciones de la transición empezó solo porque se le ocurrió a Torcuato Fernández Miranda y a Suárez. Bueno, no, perdoné, hay un elemento antifranquista donde se ha olvidado, este pobre Redrujo murió en el 75, antes de morir Franco, todavía el hombre ni siquiera pudo ver lo que era la democracia, pero hay una cantidad enorme de elementos que se van produciendo en esa circunstancia. Y ahí efectivamente hay una cultura de cómo superar el drama de la guerra civil, porque entre otras cosas, claro, el PC, que era el partido más activo, dice, claro, pero si es que son hijos de los vencedores, claro, no se va a pedir a la gente que haga un ajuste de cuentas con su propio padre, sino que hagan una lucha que sea a favor de acabar con esta situación de la dictadura. El régimen, naturalmente, se basaba exactamente en lo contrario. O sea, el régimen, por eso hay algunas interpretaciones muy edulcoradas. No, el régimen hace un gran cambio en el campo económico, en el campo de no sé qué, la política de la autarquía, la estabilización. Bueno, hace un cambio, pero no en el otro. En el otro mantiene los pilares del régimen, no hay partidos, no hay sindicatos, no hay autonomías, no hay libertades, no hay Estado de Derecho. Incluso cuando aparece otro movimiento de intentar unir el exilio con el interior, que es el famoso que le utilizó el régimen el término, precisamente por lo que decía Preston del contubernio, el famoso contubernio de Múnich, evidentemente ellos hacían esas imágenes tremendas que se ven, que de pronto pegaban gritos, se decía a la gente, a Franco, los de Múnich a la horca. Era una cosa, claro, dices a la horca, los señores que eran liberales, democristianos, eran monárquicos algunos, nacionalistas a la horca, que decir, de locura, pero es una locura que se vivió en el año 62. Por tanto, hay una historia tremenda del antifranquismo que desgraciadamente se olvida. A mí, yo, cuando me daban unos años en la UNED, yo fui de los que pensé, bueno, esto de Bolonia va a ser un desastre y tal, pero después dije, vamos a sacarle, porque si ya que no vamos a poder hacer cursos de doctorado, si se pueden hacer máster, digo, voy a meter una asignatura de pensamiento político, a ver si salen de aquí, por lo menos oyendo hablar de Tierno, oyendo hablar de Aranguren, oyendo hablar de Sánchez Vázquez. Ellos salían de allí, sabían muchísimas cosas de Bátimo, sabían no sé qué de Rawls, sabían una cosa, no sabían nada de su historia, pero del otro sabían, madre mía, la memoria de los vencidos de Benjamin. Y no conocían un solo vencido español, pero eso sí, de la otra, venga a subir, venga. Y decía, pero bueno, ¿pero esto qué es? Entonces, claro, y pensé, digo, esto hay que terminar con este asunto. Y entonces, efectivamente, me propuse cambiar eso y logré que ya ahora había gente que empezara a hacer TFMs o tesis doctorales algunos sobre esta perspectiva, por ejemplo, una muy buena de Manuel Artime, que es realmente notable, ¿no?, sobre el uso público de la historia, que yo le hice un epílogo largo sobre el tema de la memoria republicana. Por tanto, ahí se intentó hacer ese esfuerzo. Y eso no se entiende sin considerar que ese antifranquismo es un antifranquismo que se da, como ocurre siempre en las dictaduras, intentando aprovechar las zonas donde tú, aunque siguieras en la clandestinidad, podías intentar tener acciones. Las zonas fundamentalmente eran
las universidades por un lado, por eso expulsan a Aranguren y a Tierno y a García Calvo, etcétera, en el año 65, y las iglesias, y por eso hay ese enorme debate que en aquel momento. O sea, por decirlo con una imagen a los que habéis seguido las jornadas, cuando hablaba Villacañas ayer, hablaba interesante de lo del converso, de lo del judío, tal, de Luis Vives y tal, yo tengo que decir que para mi generación eso estaba lejísimos. ¿Y por qué estaba lejísimos? Porque se había instituido la interpretación de que todos aquellos debates, por ejemplo, entre don Claudio y don Américo Castro, que eran muy de ese punto, por ejemplo, Américo Castro insiste mucho en ese tema, de que el exterminio comienza entonces, y que la unificación político-religiosa era acabar con el judío, acabar con el musulmán y lo que eso significa, tener el recelo en el mundo protestante, y que solo a partir de ahí tú lo entiendes. Pero aquí se había entrado una interpretación, bueno, que eso eran cosas completamente, en fin, sobrepasadas, trasnochadas, porque ya en cuanto hubiera una historia más empírica, y hay mucha gente que entró en eso, por ejemplo, Vicens Vives, el propio Maraval, el padre, cuando ya pasaba, o sea, se tenía la idea de hacer, y ya cuando entonces todo eso hacía que esa historia quedaba como muy atrás, y entonces se tenía la idea de que había, porque en el fondo nosotros éramos más marxistas que republicanos. Este es el punto. Nosotros éramos una generación, sobre todo la generación del 68, por 68, yo era joven entonces, tenía solo 14 años cuando el 68, pero bueno, los referentes eran del 68, quiero decir, era la generación esta de Albiol, de Sabater, fíjate cómo están ahora, pero bueno, de Jaime Pastor, de Monereo y tal, esa generación a donde ha llegado el lío, ¿no? El lío ha llegado, la generación ha quedado, madre mía, es como para decirlo, es cosa terrible. Las memorias del uno, las cosas del otro, es cosa terrible. Pero bueno, el caso es, pero era lo que nosotros vivíamos en los congresos de filósofos jóvenes y tal, y era un debate donde efectivamente tenía una gran importancia la lectura, por ejemplo, que se hacía sobre la teoría crítica de la sociedad, sobre Horkheimer, sobre Adorno, sobre Benjamin, sobre Marcuse, sobre el post-68, era el momento de emergencia de los marxismos, y era una idea, y por eso me ha gustado tanto esta frase que le dijo Ortega a María Zambrano, pero señorita, si todavía no hemos llegado hasta aquí, ya quiere usted ir más allá, pues eso nos podían decir a nosotros, pero oiga, si no han alcanzado la república, ya están ustedes en el socialismo anticapitalista, ya en la neutralidad activa, ya van a crear ustedes un modelo inédito de socialismo, pero oiga, si no te pueden ustedes ni traer la república. Pero sí que efectivamente ese lío estaba, era un lío que había, que era como si se hubiera roto con el exilio, con lo anterior, y eso se pagó mucho durante la transición. Eso se pagó mucho. ¿Por qué? Porque efectivamente otro de los temas que ha salido, que ha dicho antes Preston, esas generaciones, la de Muerza, Sabater, por decirlo en el campo filosófico, que estamos aquí para dar un poco de aire a la filosofía, ya que está que no puede leer a Ortega en una Unamuno, pues tampoco Muerza, Sabater, por lo menos, porque si no esto ya no sé lo que va a ser, pero bueno, entonces, en eso, pues efectivamente son las generaciones hegemónicas durante la transición. O sea, según Ortega, como ustedes saben, hay como 3 generaciones, ¿no? Hay una generación emergente, que dice el que llega hasta los 30 años, una generación hegemónica que está de los 30 a los 60, entonces él a los 60 ya veía la declinante. Yo como ya me acerco a los 70 estoy muy declinante, pero claro, es que ahora se ha prolongado un poquito, se puede llegar a los 65, a los 70, pero ya no te libras de ser declinante. No es que lleves 10 años declinante, puedes haber empezado a ser declinante, pero ya eres declinante. Pero en aquel momento, cuando todo empezó, yo naturalmente era emergente, no había llegado a tener 30 años, y los que ya no eran emergentes, estaban en la pura hegemonía, era la generación de Muerza, la de Sotelo, la de Cerezo, dominando el mundo de la filosofía, o en el campo político, pues la de Guerra, la de Felipe, la de Tamam, estos. Ahí que se vive. Se viven 2 cosas de gran interés para cómo se hace la transición y para el problema de la memoria del olvido. Una discusión que todavía hoy tienen los historiadores, tienen los politólogos, es en el momento que por fin el pueblo español pudo hablar, el 15 de junio del 77, ¿funcionó la memoria o funcionó el olvido? Como toda cosa binaria, pues puede dar para tal. Alguno dirá, pues las 2 cosas, pues más o menos, pues bueno, bien, pero vamos a intentar profundizar un poco en el tema. ¿Funcionó la memoria o funcionó el olvido? Ustedes saben que se insistió mucho, a la vista del resultado, aquel día yo todavía estaba haciendo servicio militar, con que fíjese usted lo que era
ir a votar y volver al cuartel. Allí en el cuartel de Infantería de Marina me tocó 18 meses, ¿no? 18 meses, o sea, me tocó la mili desde dentro, la conocí bien, lo que era la cosa, lo que era como estaban los militares, no me tiene que explicar nadie, lo vivía yo desde dentro, aquí, en el cuartel aquel de Madrid, de aquel Arturo Soria. Entonces ahí, ¿qué ocurre? Bueno, pues todos teníamos la sorpresa. Me acuerdo aquello de pronto, pues todos durmiendo allí en la cosa del cuartel, cuando se dice esto ya, no me acuerdo cómo le llaman, ahora ya me he olvidado el nombre, de que ya no se puede hablar más, que está todo en silencio, hasta que empieza aquello, quinto, levanta, tira de la manta, empieza todo el mundo a levantarse, y ahí alguien, la retreta, y después ya algo es la diana, ¿no? Y la diana, y alguien puso una emisora. Alguien puso una emisora de pronto, y entonces dijeron, resultados provisionales, no sé si sería a las 7 de la mañana, no se acuerda, sería por a las 7 de la mañana, ¿no? Algo provisional, nos habíamos ido a dormir UCD, no sé qué, 165, o sea, Partido Socialista Obrero Español, me acuerdo, 117 y 118. Estamos sorprendidos. Me acuerdo que en aquella compañía era una compañía de soldados normales, no era de universitaria, hubo hasta aplausos. Pero claro, decías, pero como casi un 30%, el PC un 10%, Tierno no llega ni al 5%, Ruiz Jiménez no sale, quedamos bastante desconcertados. La ORT, el PT, todo aquello, lo que estaba a la izquierda del PSOE no sale. Y entonces se dieron muchas vueltas a eso. Incluso esa misma noche Carrillo cuenta en sus memorias que le reprochan, bueno, es que claro, todo esto ha sido un desastre porque has llevado de números uno en las candidaturas a personas vinculadas a la guerra civil. A Gallego, a Alberti, a Pasionaria, a Manolo Azcárate, lo que habían sido las figuras del PC en el siglo. Y claro, el PSOE ha aparecido como mucho más joven, una generación de menos de 40 años, como con una esperanza. Y claro, ese punto estuvo mucho. O sea, la idea de que en el fondo la gente había querido pasar la página, líderes jóvenes, González, Suárez, Fraga tuvo un resultado todavía peor que Carrillo y que el PC. Se ha olvidado eso, pero eso es un dato importante. La Alianza Popular, que supuestamente representaba a la mayoría natural de los españoles, un fiasco completo, la que estaban López Rodó y López Bravo y Silva y todos aquellos, un fiasco. Y entonces el PC mucho más bajo, entonces ahí se tuvo una idea, funcionó. Y eso es un debate que ha llevado mucho tiempo. El debate, ¿funcionaba la sigla? Pues en un sentido, sí, claro, sigla del PSOE, porque todo esto que ha dicho Preston, por ejemplo, el que lo explica muy bien en Cabos Sueltos es Tierno, hablando de su memoria, el miedo. Y ahí íbamos a los mítines, el miedo, la gente empezaba a mirar, la gente entraba, y empezaban a decir, se daban codazos, parece que no pasa nada, pero había un enorme miedo y había a la vez una cosa que yo quería transmitiros, y es una cosa para la que sirve algo que no se aprende en la universidad, no se aprende en los libros, es la experiencia directa que tiene el militante si lo vive con curiosidad intelectual. Es el problema de que los que habían sido de la guerra civil se vivían, que eran jóvenes entonces, yo recuerdo la agrupación, estaba yo, la agrupación socialista Chamberí, bueno, yo sigo estando afiliado, pero en aquel momento era muy activo, muy joven, muy tal. Yo me acuerdo que ellos se vivían como que a nadie tenía interés en que contaran sus historias del pasado. O sea, yo tenía una curiosidad enorme, como el que había leído los libros, entre otros el de Preston de Destrucción de la Democracia en España, que fue un libro muy bueno que yo leí entonces, y cómo serán unos y otros, y qué enfoque tendrán, y por dónde irán, y yo les iba preguntando, preguntaba a unos, preguntaba a otros, cuál era la perspectiva en la que estaban y tal, y había, pues los había de todo tipo, había uno que era caballerista, otro que era periodista, otro que era tal, pues hablando con ellos, pero no había como curiosidad de recuperar aquello, ni interés en recuperar aquello. Y eso es un punto muy importante en la perspectiva de la desideología. Es decir, vamos a ver si lo logro precisar. Hay un pacto del olvido, decía Santos Julián, una expresión muy buena, echar al olvido. Echar al olvido significa no que los que hablan en el momento, en las Cortes, fuera Camacho, que cuando se hizo lo de la amnistía, no tuvieran una interpretación de la historia. Ellos o la habían vivido o la habían estudiado. Fuera Lipio, fuera Puyol o fuera Arzayus, eso es indiscutible. Pero no nos podemos olvidar el contexto donde, por ejemplo, ahora se discute mucho el tema de la amnistía
tema de la amnesia. Si hubo amnesia, que si no se cargó la impunidad de los que habían sido policías franquistas. No, si en aquel momento lo que había era que cómo salía la amnistía, porque seguía ETA funcionando. En aquel momento ETA marcaba todo. Entonces el asunto era cómo se lograba convencer a los militares, no hay que hacer, porque por ejemplo, no, lo de la OMD no se toca, lo de no sé qué. Porque efectivamente dicen, bueno, es que le vamos a poner en la calle, no han asegurado que van a dejar de matar, y seguía la cosa. Aquellos asedio continuo de muertes. Por tanto, fue una situación donde eso condicionó muchísimo el tema de la ETA. Y condicionó muchísimo cómo planteaba eso en relación al golpismo, etcétera. No cabe duda lo que después pasó en el 23F. Es un punto muy importante. Pero además de ese punto importante, había la idea de que de alguna forma la transición había sido modélica porque no había pedido cuentas. Por modélica se entendía, por ejemplo, de explicarles a otros países que en aquel momento estaban en plenas dictaduras, en el Cono Sur, en Uruguay, en Argentina, Chile, había desaparecidos, si el modelo español era exportable o no, cómo lo habían hecho. Se hicieron muchos seminarios, muchos cursos. Yo participé en alguno de ellos, por ejemplo, en Venezuela, que en aquel momento aparecía como el modelo ideal. Imagínate lo que pasó después, pero en aquel momento, en el año 87, 88, aparecía así. Por tanto, ese debate hace que durante tiempo hay que distinguir entre la historia, que efectivamente los historiadores se empieza a publicar a Jackson, a Preston, a Malefakis, las obras que no habían sido publicadas, empieza a surgir una nueva generación, tiene la Escuela de Unión de Lara, que también tiene una gran importancia. Todo eso está en el mundo de la historia. Pero ¿qué es lo que está en el mundo de la memoria? Muy importante. ¿Qué está en el mundo de la memoria? Porque hay efectivamente la idea de no transmitir. Y esto nos ha costado mucho hasta que hemos tenido experiencia años después. Por ejemplo, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza, la UGT, hizo un documental que se llamaba Maestras de la República. Le dieron un premio Goya. Entonces, en ese documental del 2011-2012, ahí aparecen entrevistas que hacen, donde efectivamente aparecen muchas mujeres, dicen, no me decían nada en casa, no querían comentar nada, querían guardar. Y una de las que lo llevaba, cuando ponía el documental, decía, no hay día que al terminar no se me acerque alguien del público y me diga, mire, lo que ha contado y lo que dice la película es lo que vivió una abuela mía, lo que vivió tal, pero no me lo dijo hasta muchos años después. Es decir, hay todo un proceso de no contar, de no decir. Me acuerdo una imagen que Juan Barranco, cuando llegó alcalde de Madrid, en un momento determinado, que él dice, bueno, yo me encontré con la sorpresa, había sido trabajador de banca, que de pronto mi suegro, que también trabajador de banca, me dijo, bueno, te tengo que decir una cosa. Cuando iba a casar no sé cuánto tiempo con su hija, y sacó un carnet de la UGT de los años. Después la represión fue brutal, no quise, pero... Entonces, claro, había ese miedo existió, y esa sensación que no es solo el miedo, es como si no tuviera nada que decir, como si no tuviera nada que aportar, como si de pronto ya esto ya va por otro lado. Eso ocurrió durante tiempo. Entonces, ¿por qué cambió eso? ¿Y por qué es tan difícil esto que proponen nuestros organizadores de que haya un discurso compartido, aunque hayamos terminado con lo del velo de ignorancia? Yo creo que Preston ha pedido tila o whisky, no sé lo que tomará, ya. Además del hambre, el velo de ignorancia. Ya no sé cómo se habrá quedado con lo del velo de ignorancia. Pero bueno, más allá de lo del velo de ignorancia, de roles y de que cada uno no conocemos la posición del otro, pero nos ponemos en el peor lugar, inverosímil en la política real, pero bueno, bien, como cosa normativa. Más allá de eso, efectivamente, se tardó mucho. Y eso tiene varios momentos que voy a intentar ir comentando en el tiempo que queda, para que quede un poco por qué se complica. En el primer momento, como digo, era que los historiadores hagan su trabajo. Nosotros el único problema realmente que queda aquí es terrible ETA. Aquí hay un pacto donde ha estado la corona, los socialistas, los comunistas, los conservadores, los centristas, el catalanismo político. Bueno, está el problema vasco. Este era un poco el modelo durante tiempo. Pero todo eso empieza a cambiar. ¿Y cómo empieza a cambiar en el tema de la memoria? Pues aunque parezca sorprendente,
empieza a cambiar mucho por las víctimas de ETA. Porque cuando van surgiendo el tema de las víctimas, y es una cosa tan tremenda y dura tanto, hay una parte de la sociedad vasca que dice, pero ¿cómo es esto de que nunca se puede honrar a los muertos? ¿Cómo es esto de que los entierros hacen a todo correr? ¿Cómo es esto que parece que esta gente está culpable por ser qué? Esto no puede ser. Y ellos empiezan a reclamar que es muy importante la memoria de las víctimas. Es cuando aparece por primera vez en España la insistencia en que no se puede olvidar, que hay que recordar, es con las víctimas de ETA. Ahora nos parece clarísimo porque llevamos 12 años ya sin ETA, pero eso ocurre. En segundo lugar, empieza a darse otro fenómeno, que es que la modélica transición española no está. Tuve la oportunidad, cuando era diputado, estaba en la Comisión de Exteriores, lo viví en directo, ¿no? En vivo y en directo. Estaba en la Comisión de Exteriores, una comisión en aquella época que hay muchas cosas que se aprueban por consenso, por unanimidad, muchos, que son declaraciones que de alguna forma hacen un Estado genérico. Nos solidarizamos con el tema de la represión en no sé dónde, ¿no? Y entonces hubo una que era el tema de si la comisión se pronunciaba a favor de la decisión tomada por la administración británica de exigir que el general Pinochet no podía abandonar Gran Bretaña porque tenía que ser estaba requerido por la justicia española y tanto. Eso, claro, era un cambio enorme en la doctrina internacional, porque era que un país, la soberanía extraterritorial, pedía lo que se hacía en otro territorio y a la vez que había delitos que no prescribían, que ahí es donde empieza lo del lío, genocidio, el crimen de humanidad y tal. Pero en aquel momento, bueno, pues se aprueba por unanimidad. La suerte que era el día que me tocaba a mí leer la declaración y de pronto ha sido aprobado por unanimidad la declaración. Y entonces, porque el PP también decía, no, que se apruebe, tal, que se apruebe. Y nadie quería quedar como el que no apoyaba aquí. Bueno, naturalmente aquello organiza un periodo descomunal y entonces, porque empieza a haber declaraciones por el proceso. Y entonces yo siempre recuerdo que el ministro entonces Matute nos convoca a las 8 de la mañana, a los portavoces, yo era portavoz adjunto, no sé si el portavoz no podía ir ese día o tal, adjunto, nos convoca allí, sin luz ni taquígrafos, dice muy puesto. Allí dice lo que dice. Pero bueno, vamos a ver, dice, la transición chilena se ha hecho en la embajada española, por favor, decía, sean ustedes prudentes, hombre, ¿cómo les vamos a esta gente a exigir que juzgues? Aquí no me juzga a nadie, decía, no, claro, su lógica no dejaba de tener razón, pero claro, eso, ¿quién en ese momento se lanzaba eso? Claro, el PP decía, yo me lanzo a esto, y el otro no sé qué, y entonces, claro, en esa perspectiva empieza a darse una idea de que, hombre, a lo mejor esto de que los pactos son pactos donde yo no te puedo, que efectivamente no voy a pedirte cuentas de nada, imagínense ustedes si esto se aplicara ahora a lo de Ucrania. Bueno, si termina la negociación y termina no sé qué, pero bueno, le voy a llevar a usted a un tribunal penal internacional, le voy a juzgar y quién juzga y quién. O sea, el lío era descomunal. Pero efectivamente empieza a haber ahí una nueva interpretación de qué significa esos delitos, si prescriben, si no prescriben. Ese es el segundo momento. Primero, la memoria de la víctima de ETA. Segundo, es esto. Tercero, muy importante de cara a la dificultad de un discurso compartido. Muy importante el esfuerzo que hace la derecha en un momento determinado por reconstruir un discurso liberal conservador potente. Esto lo hace Aznar. Aznar es el que tiene la cabeza de decir, usted, aquí no vamos nosotros a seguir con lo mismo. O sea, todo esto de que la época de Fraga, de que de pronto ellos eran la democracia y nosotros que supuestamente éramos el franquismo, esto se ha terminado. Ya vamos a barajar otra vez, esto es otra generación, y yo además, esto tiene que ver con lo de Fukuyama que tú dices, he ganado. Estaba en lo de la revolución conservadora. ¿Aquí quién ha ganado? Pues ha ganado Reagan, ha ganado Thatcher, ha ganado Boitila, hemos ganado lo que después llaman eso del 68-89. Hemos derrotado a estos del Consejo Progresista, a estos del 68, y por tanto vamos a sacar pecho y vamos a estar. Y ahí empieza una gran inversión de recursos, que de lo que años después era la FAES, y empieza hábilmente a atraer a todos los intelectuales perseguidos en el País Vasco, pues a Juaristi, a Uriarte, a los otros, para ir construyendo todo un modelo, busca las instituciones que tenían, la Biblioteca Nacional, la Universidad Rey Juan Carlos, etc. Y se va construyendo un elemento liberal conservador potente. O sea que tenemos la memoria de las víctimas, el curso liberal conservador, el cambio en la doctrina legal, y hay al menos otros dos elementos. Que también en aquel momento, ya pasaron más de 25 años,
pudimos vivir entonces. Miren, en aquel momento el PP tenía un pacto, ahora parece inverosímil, cuando se dice que todos son los posibles, el PP y Vox frente al otro, pero en aquel momento el PP de Aznar tenía un pacto con Convergencia y con el PNV, con los canarios, que funcionaba como un reloj durante 4 años. Funcionaba como un reloj. Solo tuvieron una derrota en todos los 4 años que yo estuve, solo una, ¿eh? Y era una cosa que no tenía relevancia jurídica porque era lo que llaman en el lenguaje parlamentario una proposición no de ley. Bueno, pues son declaraciones que se hacen. Pero era sobre el tema de la enseñanza de las humanidades. Y era sobre el tema de la enseñanza de la historia. Y entonces, efectivamente, ahí empieza a haber un refuerzo por parte del Partido Popular de que aquí sí hay un deterioro, que esto no puede funcionar, que esto es la responsabilidad última de que ocurra este tema de la ETA, está en el nacionalismo, empieza el tema del nacionalismo catalán, o sea, empieza todo esto que oímos ahora años después, tal, eso está ya en todo ese año. Y esa cosa tuvo una extraordinaria importancia también. Por tanto, está el discurso libera-conservador. Cuando llega la izquierda, llega al gobierno Zapatero, se ha referido aquí Preston a lo de la ley del 2007 y la del 2022, claro, tiene la ventaja de estar muy lejos para no vivir lo que son las emisoras de radio españolas y los medios de comunicación españoles. Vamos, dice, bueno, más o menos fue moderado. Bueno, pues no sé, era vamos, aquello era cada mañana una locura del Jiménez Los Santos y del otro y del Herrera y del de más allá, un barullo descomunal cada día que sigue ahora, pero ya empezó entonces. Y donde continuamente se insiste en que Zapatero, responsable de traer el guerra civilismo, de reconstruir, de querer ganar lo que habían perdido en el campo de batalla. Por tanto, ven ustedes que es un contexto que se va complicando, la memoria de las víctimas de ETA, el discurso liberal conservador, el discurso de tal. Y claro, si a esto le unimos otros 2 elementos, pues ya verán ustedes que el cóctel es muy difícil de... El segundo es el paso, que esto ya es posterior, por la sentencia del Constitucional en contra de lo que es el Estatut de Cataluña aprobado por las Cortes Españolas, y en referéndum, y se empecinaron. Hemos visto hoy que ha salido la sentencia de lo del aborto 7-4. Pues claro, hubiera sido también 7-4 si hubiera habido otra composición. Pero claro, con la que había en aquel momento se empecinaron, lo llevaron y crearon muchos de los problemas que han provocado. Y ahí, efectivamente, es el paso del catalanismo político, el primer paso hacia el independentismo. Por tanto, es esto otro elemento que va a tener importancia. Y yo añadiría un último punto de importancia antes de entrar en los 3 modelos que veo posibles para el futuro, que es el problema del deterioro terrible de la institución monárquica. O sea, durante años, cuando se dice, por ejemplo, en el resumen que tú nos habías dicho, habías mandado de lo que habíamos dicho cada uno, yo leía en uno de los ponentes que decía, hay cosas que olvidamos, no siempre la memoria es buena y no siempre el olvido es malo. Bueno, pues aquí con el monarca, el modelo que se hacía era... olvidémonos de todas sus tropelías en la época, miremos para otro lado y de paso no tengamos ninguna memoria republicana. Y se empecinaron en eso. Pero ¿qué vamos a recordar si no hay nada que recordar? O sea, aquello era execrable, era totalitario, era excluyente. Venga, un día y otro día iban repitiendo. Porque nosotros la suerte de haber tenido un monarca como Juan Carlos. Claro, ya cuando salió lo del elefante, lo del otro, lo de Corina, bueno, ya la cosa iba peor. La cosa iba peor y entonces ya, claro, cada vez iba la cosa más difícil porque ya la monarquía estaba como estaba. Después, claro, entonces esto ha generado otro de los problemas, que es que ya no hay, porque vosotros recordaréis, los viejos del lugar, que cuando nosotros estábamos se decía, no, aquí republicano, monárquico no se atrevía a nadie que decía, hombre, Ansón sí, era monárquico constitutivo, vamos, todavía sí, pero vamos, excepto Ansón y algunos más, pues no había manera, porque entre que los que eran falangistones no les gustaba, y la izquierda no era monárquico, allí no había. Pero la gente decía muy pues yo no soy monárquico, se ponían estupendos y decían, pero soy juancarlista. Y claro, ahora el lío es descomunal, porque el juancarlismo es una cosa desmedida, el follón que se ha organizado, y ahora cómo reconstruye la institución una vez que el juancarlismo está por los suelos. O sea, el lío, nos hemos metido en un lío descomunal. Y nos hemos metido en un lío descomunal porque no es que, pero entonces ¿cómo lo hacen ustedes? Ah, no, pues entonces hay que ser monárquico. ¿Pero cómo vamos a ser monárquicos? Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Que es mejor que el jefe de Estado no lo elija, que sea por herencia? ¿No ven ustedes que sigue funcionando como un tabú tremendo? Por ejemplo, esta cosa que se les ha ocurrido, verdaderamente inaudita. Esta pobre chica, con 17 años, la van a meter 3 años de servicio militar.
no 3 meses, no una tarde, 3 años. Y no se dice nada. Y yo digo, pero bueno, vamos a ver, pero esta pobre criatura, ¿qué culpa tiene? Dice la gente, no, es que tiene que conocer. Oye, usted, es que la Thatcher hizo el servicio militar y mandó las Malvinas. Es que, ¿cómo se llama? La presidenta Merkel hizo el servicio militar. ¿Pero quién ha hecho el servicio militar? Nadie ha hecho el servicio militar y manda lo que sea. No es que va a ser capitana, pero ¿capitana de qué? Si es una cosa simbólica. Bueno, que vaya una tarde allí, que le expliquen eso, pues como si va a una sinagoga, va a una mezquita, va a la universidad, pero vamos, tener 3 años a la pobre criatura, me parece un disparate. Bueno, pues se ha construido y debe ser el tabú que sigue funcionando, que no se dice. Y entonces, claro, eso refleja otro de los problemas que hay con la memoria, que es el problema de que, claro, es que escuece muchísimo, porque, claro, digo, bueno, oiga, y ahora este señor va a morir en el exilio, como Isabel II, madre, como Alfonso XIII, otro más. Ay, qué lío. Entonces, los monárquicos, yo me acuerdo que tenía un suegro, el pobre murió, que digo, él estaría feliz si viviera, que era muy franquista y muy antimonárquico. Y yo digo, uy, como se lo digo a mi mujer siempre, ¿cómo lo pasaría de bien tu padre ahora? Pues ahora estaría encantado, visto el lío que hay con la monarquía y el follón y las noticias de cada día, diría el hombre, madre mía. Porque, claro, efectivamente, este es otro de los problemas que tenemos, que es la institución que nadie sabe cómo hacer, que nadie sabe cómo tirar, y de pronto ya, porque además es que los argumentos ya de pronto salen los viejos del lugar, los que hicieron todo con él, y dicen, bueno, hombre, un asunto de faldas. Me pare usted un poco, me pare un poco con lo del asunto de faldas, que ahora vamos a legitimar aquel machismo más desatado. Pare un poquito, hombre, pare que no es un asunto de faldas, señor. Entonces, claro, el asunto de faldas, bueno, un poco del dinero, pero ¿qué más da? Bueno, ¿cómo que qué más da? Entonces, claro, todo eso es un lío descomunal para la memoria compartida, porque hay el problema. Y entonces, ¿cuál es el problema que hay? Claro, esto todavía la gente, bueno, hay que mandar 8,80, pues eso, que haya monarquía, que haya república, yo lo que quiero es el Z la compra, sí, lo que usted quiera, pero mire, esto se plantea el problema de las políticas de memoria y plantea esa diferencia. Y eso va unido a un problema que ha aparecido aquí y es el que plantea los 3 modelos posibles, Un problema que planteó muy bien Rafael Herrera. Cuando uno dice, yo quiero esquivar la mirada del poder, yo no quiero que usted me exija que yo me defina. Por ejemplo, pensemos que había mucha gente que estaba en contra de las manifestaciones del orgullo gay y decía que eran homosexuales. Y yo, ¿por qué tengo que hacer ostentación? Esto es un asunto de mi vida privada. Y algunos les criticaban, pues te vamos a sacar del armario aunque tú no quieras, un barullo como descomunal. Yo no quiero hacer esto. Bueno, pero que efectivamente hay una parte de decir, bueno, oiga, esta es mi identidad. Pero claro, si tú eso lo llevas, es el problema que ha ocurrido aquí y que nos tiene atravesados. Si tú eso lo llevas al momento, no de que el poder te defina quién eres y quién está dentro y quién está fuera, que ha sido un problema tremendo con la vivencia que hemos tenido de lo que ha significado el problema judío durante todo el siglo XX, vamos, sobre todo la primera, hasta los 50 primeros años. Pero si tú lo llevas, cuando pasas del catalanismo al independentismo, a pedir a la gente que se defina si tú eres del nosotros o del ellos, eso lo complica mucho. Porque claro, tú a la gente le dices, pero tú, ¿cómo que estás dentro o fuera? Dentro o fuera. Pero eres o no eres. ¿Pero qué quiere decir soy o no soy? Pero, claro, y ahí viene un problema fuerte. Porque dice la gente, los estados, no, es verdad, claro que los estados definen y hacen una cosa extraordinariamente dura con los refugiados y extraordinariamente con los migrantes y para alcanzar la nacionalidad y para alcanzar la ciudadanía. Pero si tú tienes que crear un nuevo Estado a partir de un Estado existente, entonces hay un problema con la población de ese Estado. ¿Cómo se decide? Tengo derecho a decidir, sí, pero ¿cómo es la decisión? La toma todo el conjunto del país, la toma solo la comunidad autónoma que está más afectada. Dentro de esa comunidad, ¿con qué tipo de procedimiento? ¿Con qué tipo de porcentaje? ¿Qué se hace con los que allí, si saliera la independencia, se podrían quedar, no se podrían quedar? ¿Qué derechos tendrían? ¿Mantendrían la otra nacionalidad? Pero sobre todo porque te hace entrar en un problema existencial de una extraordinaria dificultad de soy o no soy, estoy o no estoy. ¿Vale? Ese punto es muy importante. Y eso hace las víctimas de ETA, el problema del paso del catalanismo al independentismo, el deterioro de la monarquía, el problema de lo que es la recuperación de esa posición liberal conservadora por parte del nacionalismo español, que hay, a mi juicio, como 3 modelos y 3 generaciones. Como os he hablado ya, la generación emergente, la hegemónica y la declinante. Los que estamos en la declinante, asistimos, lo miramos, procuramos decir, pero nos damos cuenta que, claro, cada uno vive su propio relato.
su propia trayectoria vital. No podemos olvidar que Felipe González en el Congreso de Surén será el 74, llegó al gobierno en el 82, habían pasado 8 años. Claro, desde que Pablo Iglesias encabeza la candidatura es en el 14, ahora estamos en el 23, han pasado 9. O sea, es mucho tiempo. Si ya coges la generación del 15M, todavía es más tiempo. Por tanto, aquí hay una dificultad generacional y una dificultad de modelos. La dificultad de modelos, sintéticamente, es, aquí hay un modelo que viene a decir esto ha ido demasiado lejos. No hemos llegado todavía, pero ya quiere usted ir más lejos, que decía Ortega, María Germana Quintanilla. No, hemos llegado ya demasiado lejos, hay que tirar para atrás. Eso es un poco el modelo PP-Vox, el modelo de todos los que están intentando articular eso con una coalición. Aquí hay que volver a retomar las autonomías, la crítica a elementos de la Constitución, la crítica a lo que llaman superioridad moral de la izquierda, la crítica al pasado republicano. Esa posición está ahí, que es una posición que tiene, bueno, cuando la gente se pregunta, oiga, pero ¿y cómo es esto que con todo lo que ha ocurrido sigue teniendo tal porcentaje? Por ejemplo, el PP en Madrid y tal. Claro, se olvidan que realmente siempre lo tuvo. Y se olvida la gente, claro, las cosas, los declinantes nos acordamos mal. Es que todavía en el 87, un año después de morir Tierno en Madrid, si el PP, entonces Alianza Popular, en plena crisis, habiendo abandonado Fraga, en aquel periodo turbulento de Hernández Mancha, hubiera podido, que parece que querer si quiso, llegar a un pacto con Suárez, ya tenían la mayoría en el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. En el 87, un año después de Tierno. Pero no se pusieron de acuerdo. Suárez le parecía que acababa de crear el partido, aquel del CDS, que no iba a pactar con Alianza, pero ese bloque ha estado. En el 89, Felipe González tenía menos votos en Madrid, en las generales, que Aznar, que no lo conocía nadie, que acababa de empezar. Por tanto, en Madrid ese elemento ha tenido una enorme fuerza y ha ido realimentándose, tal, desde el ayuntamiento, desde la comunidad. En fin, todo eso tiene una extraordinaria fuerza y emite continuamente mensajes que tienen además otro problema que tiene que ver con por qué es tan importante leer a Ortega y recordar la vivencia de Ortega, que es que la paradoja que vivimos, cómo es que siendo el liberalismo una cosa tan importante filosóficamente, tiene tan poca relevancia política. Nunca cuaja un partido liberal. No cuajó Ciudadanos, digo, el CDS no ha cuajado Ciudadanos, no cuajó PID. Entonces aquí hay una dificultad, o sea, cuando la gente dice, no, bueno, se atrapa todo lo que era el voto de Ciudadanos, lo atrapa el PP y lo hará con Vox. Ya han banalizado el pacto con Vox, porque claro, efectivamente está Meloni, está Le Pen, está a la altura de los tiempos. Pero claro, eso es un mundo muy duro. O sea, el mundo de ese bloque girando y funcionando, ese es un mundo, porque las cosas que decía Preston antes, bueno, claro, es que, vamos a decir las cosas, Fraga jamás dijo en el Parlamento lo que dice Abascal. Es que, claro, es un mundo distinto. Nunca se le ocurre decir estas barbaridades que se dicen ahora. O sea, esto ha elevado. Y si a eso le unes el hecho, que es muy importante, de que siempre decíamos que con la OTAN se habían modernizado las Fuerzas Armadas y tal. No, pues por los generales que se han jubilado, los únicos que están en un grupo parlamentario están en Vox, generales y almirantes. Por tanto, ahí hay un elemento que hay que darle muchas vueltas de por qué se produce, pero ese elemento está ahí y es un elemento, a mi juicio, que se retroalimenta con el elemento del independentismo. Es decir, se dice, en España, a diferencia de Francia, que la ultraderecha creció por la inmigración, aquí creció a partir de octubre del 2017. Bueno, efectivamente, un año después es cuando en Andalucía empieza a aparecer Vox, empieza después a tener fuerza, y después va a las elecciones, y ahí aparece todo un elemento que tiene, porque efectivamente toca un elemento existencial. Es decir, es ese tipo de gente, mire, si yo no voto, si por la presión fiscal, ni por la gestión de las autopistas, ni por el tema de los alquileres, yo voto porque es que yo me siento español. Yo voto porque yo me siento catalán. Que le pusieron a Borrell en su casa, que el hombre había dicho en el Parlamento Europeo, español, catalán y europeo, y le borraron en donde tenía que cosas catalán solo basta. Fuera, quita lo otro, le borraron todo. Catalán llega. Claro, como diciendo, no, mire, yo déjese de broma, yo quiero tener un Estado propio. Bueno, pues ese punto hay un choque ahí que está ahí y que hace que la posición que tiene el tercer bloque,
los que no son independentistas son nacionalistas periféricos, los que no son nacionalistas españoles, ¿cómo juega la memoria? Pues es difícil porque está siempre como un poco, porque ahí sí que ahí funciona mucho y ahí sí que hay un problema generacional. O sea, hay un problema entre, no ya la generación que hizo la transición, que esa ya está peor que yo, las mayores, ellos están ya declinantes, vamos, declinantes ya, es decir, yendo hacia el tanatorio, o sea, eso ya es otra cosa. Pero también puedo decir antes que ellos, además la obesidad y tal es posible, pero esos están ya hacia el tanatorio. Pero está la otra generación, claro, y ahí hay un choque de experiencia de vida. Una de las cosas interesantes es intentar ver, por ejemplo, cuando haces los trabajos de máster, los trabajos de grado, lo que les interesa, te das cuenta que algunos de ellos, realmente, pues el mundo empieza el 15M. No empieza el 15M, empieza el 15M por la experiencia que tuvieron, lo que fue las plazas, lo que fue esto, lo que fue lo otro, ellos no están en otra cosa. Por tanto, ahí hay una dificultad de transmitir una identidad, una memoria, y eso plantea problemas. Por ejemplo, ¿por qué en España no tiene más fuerza una alternativa republicana con todo lo que ha ocurrido? Porque probablemente la gente tiene asociado la alternativa republicana a un problema vinculado a la cuestión territorial y no sabe si va a ser república de un solo país o varias repúblicas a la vez. Entonces, cuando le hablan de cosa confederal, empieza, no, pero confederal, ¿qué quiere decir? ¿Una estación previa para marcharme? Como cuando te decían el derecho a decidir. Siempre recuerdo que el pobre Rubalcaba decía, es una consigna imbatible. ¿Quién no quiere decidir? Todo el mundo quiere decidir. Todo tiene derecho. ¿Pero decidir el qué? Eso ya es distinto. ¿Cuál es el contenido de la decisión? Ahí entra el problema. Claro, hay que especificar un poco más, porque si no, claro, esto no entra en el debate. Y ahí, efectivamente, ese debate. Por tanto, a pesar de la bondad de que ha hecho gala nuestro secretario, a pesar del entusiasmo que lo ha puesto, a pesar de lo bien que estaba el asunto puesto de que a ver si se logra crear un discurso común, un discurso compartido, yo, como analista, no he tenido más remedio que no es que traerles malas noticias, que las conocen ustedes como yo, para mostrar las dificultades que veo a esa perspectiva. Ya saben ustedes que para la filosofía las dificultades siempre son pocas porque ayudan a lo que decía Ortega. Lo más importante es saber a qué atenerse. Muchas gracias. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo me pensaba, digo, es la última conferencia, es verdad que le tengo mucho cariño, además he tenido la oportunidad de no solamente sacarle el billete de tren, sino también de hablar con usted. He podido compartir cena con usted y la verdad es que, bueno, además de ser un académico, de ser mi profesor, de ser uno de nuestros, bueno, pues de los que nos han ido creando, es decir, este amor por la filosofía y sobre todo por esa filosofía española que no se promulga mucho ni en nuestra universidad. Lo digamos ya, ¿no? Es decir, esa lucha tanto de usted como del profesor Herrera, porque esas asignaturas pues pasen a ser de carácter obligatorio y no de momento optativo y que nosotros las tengamos que elegir, sino que se impongan, ¿no? Pero como yo me encuentro todavía en la época, la segunda, ¿no? Yo estoy en la segunda, ¿no? En la hegemónica. En la hegemónica. Pues como yo todavía estoy, claro. como estoy todavía en la hegemónica, me voy a resistir todavía, a pesar de, por no llevar la contraria, me voy a resistir al sueño. Yo quiero soñar. Es decir, yo no puedo más que ver de las posibilidades, de las enormes posibilidades, que ya no yo, sino que mis hijos que están en la... ¿Primera cuál era? En la emergente. En la emergente, tengan la posibilidad de cuando yo me encuentre en la declinante, ¿vale? Que seré yo, pues que ellos hayan podido articular un discurso de encuentro. Porque esto justamente es un encuentro. Son unas jornadas, pero esto es un encuentro. Y aquí ha habido un encuentro donde ha habido muchas posiciones. Y si aquí hemos sido capaces de escucharnos unos a otros y aún no estar de acuerdo los unos con los otros, pero ser capaces de tolerarnos en esa escucha, ¿por qué no? De poder llegar a un consenso y decir, oye, estos son los límites. Yo no sé si podemos estar de acuerdo, pero construir un relato en el que sí que nos unan, porque al final de cuentas, aquí hay una persona que me dijo una vez, hasta la persona más rica del mundo
si está una semana sin ir al baño, se muere. Aquello fue un flash muy fuerte para mí. De hecho, está aquí en la sala, que me lo dijo. Porque me llevó a nuestra parte humana, a rescatar lo humano que es común a todos y a todas. Y si lo común es lo biológico, también el discurso, la palabra, debe de tener alguna articulación que nos lleve a esa posibilidad de diálogo común, el que sea. Está muy bien porque de verdad que sin la denuncia, tanto que usted hace, la que hace el profesor Preston, no sé si porque están en la tercera etapa, ¿vale? Y yo estoy en la segunda. Pero yo he visto, o eso quiero creer en este curso, es decir, la posibilidad de construir ese discurso. Creo que aquí se han trazado diferentes líneas. La profesora Mari Carmen López Sáez de esta mañana, la manera como ha rescatado a María Zambrano, esa razón poética que no es por hacer la pelota, profesora, en la comida. Pero me parece que hay que rescatarla, es decir, aunque le dijera, señorita, usted va más allá, me parece que es una grandísima oportunidad para salir de esa estructura que algunos quieren acotar de la razón. Esto es la razón. Pues a lo mejor esto no es la razón, pero tampoco es aquella. A lo mejor la razón va y viene y podemos permitirnos esa lasitud, ¿no? Quiero creer que eso es posible porque aquí en estos 2 días se ha producido en muchísimas ocasiones, ¿no? Pero bueno, no quiero yo ocupar, por favor, me gustaría, porque lo hemos hecho y no queremos romper, aunque sea la última conferencia. Sé que es tarde, pero tenemos la costumbre, los que ya conocen este espacio, de, entre otras cosas, ser bastante impuntuales cuando la cosa lo merece. Yo creo que la exposición ha sido tan magnífica que no podíamos cortarla. No sé lo que ustedes pensarán. Yo como moderador que me ha dejado el director, don Rafael Herrera, serlo, pues así lo he considerado, don Rafael. Y ahora sí me gustaría abrir a debate, pues si hay alguna pregunta, y muchas, pero bueno, alguna por lo menos, para que podamos hacer, y después ya dar las gracias al presidente de la Diputación, que ha venido con una agenda muy, muy apretada a poder clausurar las jornades. Muchísimas gracias, presidente, per estar així, veritat. Té un momentet que podem i ja tanquem, ¿vale? Hola, ¿se me oye? Sí. Sí. Bueno, de las partes o la parte final en cuanto a la memoria, que por cierto la memoria no es lo mismo que la historia, evidentemente, porque la memoria es algo subjetivo que se puede perder en el tiempo, y la historia recoge de una forma metódica verdaderamente todos los hechos del pasado. Hay una parte fundamental de la cual no se ha mencionado ni ha aparecido. Son los grupos de memoria, es el asociacionismo que aparece en el año 2000, entre Aranza, el León y todo el movimiento asociacionista, que significa un empuje. Verdaderamente las leyes no llegan por casualidad, sino que llegan a partir de un empuje social, asociativo, y sin la cual no tiene ningún tipo de actualmente sentido el tema de sí que es verdad que ahí estaremos en el debate también de memoria, historia al respecto. Actualmente aquí en Castellón, en este caso, el grupo de la Recerca, del cual pertenezco, pues dentro de poco usaremos 20 años de trabajo científico, de trabajo histórico profundo de todas las comarcas y trabajo divulgativo, que es lo más importante, lo que ha comentado el profesor Preston. Sin ese trabajo divulgativo, que llegamos a los institutos, que los chavales en este caso pueden ver las exhumaciones que se realizan en la fosa del cementerio de Castellón, no tendría sentido. Ese optimismo que estabais comentando antes va por ese sentido, la parte de las nuevas generaciones es importante. Hay gente que lo tenemos todo bastante superado, aunque no la investigación histórica al respecto, que hay muchísimo que superar. Destacaré sobre todo la represión como un elemento amplísimo, enorme, que todavía hay que desarrollar, porque el aparato represor abarca, bueno, en los años 40 sin papel, sin elementos físicos, dedicó una gran burocracia y un gran esfuerzo del tipo económico del franquismo para llevarlo adelante. Pero no me voy a alargar al respecto, pero destacar sobre todo el papel del asociacionismo y por tanto, aunque sea bastante minoritario, pero significa que ha salido unas leyes. Sí que es verdad de que no hay un movimiento como por parte del Estado, porque se reivindica el republicanismo en Francia, en este caso los homenajes a
a los memoriales Mauthausen, Gusen, y en cambio aquí, en este estado, parece que no pasó, ¿verdad? Ni se menciona, ni hay memoria histórica a nivel Estado. Muchas gracias, Miguel. Y quiero aprovechar para darte las gracias por el apoyo que habéis hecho a estas jornadas. ¿Vale? Desde el Grupo de la Recerca, sí, pero Miguel, yo hace muchos años que te conozco y continúas trabajando en este grupo y te agradezco personalmente desde la organización que nos hayas ayudado con la difusión porque habéis venido varios miembros del grupo. Y gracias por la pregunta, se la trasladamos ya. Sí, cogemos... No, es que si no los conectados no lo oyen. Gracias también, señor Santebases, naturalmente. Pero quiero recoger algo que apareció esta mañana, me sorprendió mucho y gratamente, cuando empezamos a hablar de la poiesis, que entra perfectamente en lo que tú sugerías, Juan Luis, cuando dices, ¿podemos construir un discurso? Claro que sí. Si sabemos que formamos parte del curso y del surco, cuando integramos en esta historia reciente cualquier historia y nos damos la oportunidad de poderla elaborar, de resignificarnos en ello. Algo que ya apuntaba yo ayer cuando decía que probablemente tengamos muchos lenguajes que decodificar y entre ellos el informativo, ¿no? Precisamente la filosofía es el gran instrumento que nos puede ayudar a decodificar, a situarnos en el marco oscuro de cualquier pregunta y darnos la posible respuesta, que empezó a ser después del 77, del 23F, cuando empezábamos a cerrar todo aquel miedo que vivíamos en la universidad. En el 77 vivimos una universidad con muchísimo miedo, con mucha agresión policial, donde el disparar al aire siempre era un problema. Pero el 23F cerramos aquello, al menos yo me sentí que cerrábamos aquello, ¿no? Vuelvo a aquello de lo que apareció antes, esta mañana, con la idea de poiesis. Formamos parte del curso y del surco. Y ahí podemos darnos todos los significados que queramos atribuirnos. Y tanto a nivel de Estado, como yo decía ayer, también a nivel de familias. Cuando trabajamos en eso que decíamos, rescatar al individuo en su conflicto, estábamos de alguna manera aproximándonos a esto que tanto nos ha sugerido, y yo venía por esto, venía también por decirnos, porque la historia no se construye fuera, allende de nosotros, se construye también desde dentro, ¿no? Darnos la oportunidad de vernos y vivirnos en esa doble dimensión que supone vivir en el curso, de dónde procedemos, qué es lo que nos conduce y dónde queremos llegar. Muy bien. Vale, pues bien. Sí, pues profesor, cerramos con estas dos preguntas. ¿Con esas dos? ¿Alguien más? Porque y hacemos el turno. ¿Bien? ¿Les parece bien? Bueno, pues cerramos con esas dos preguntas. Muy bien, las dos son de enorme interés. Vamos a ver. Efectivamente, ¿cómo se produce la construcción de los discursos? Entonces, yo creo que aquí hay que intentar diferenciar lo que hacemos nosotros en la universidad. Debemos intentar hacer un esfuerzo de que el análisis tenga un elemento de dar cabida, el análisis sea lo más complejo posible, para no hay cabos que se queden, sino que darse una idea de la complejidad que tiene el problema. Esto hace que en las jornadas que nosotros hemos tenido, claro, realmente son muy asimétricas, porque en una posición liberal conservadora solo había uno. Entonces, claro, no es que digamos hayamos estado en una posición, no, había uno, y más liberal. Quiero decir, no, las cosas que ha dicho por la mañana, hombre, algunas son procedimentales, otras tienen un elemento de formalidad, y no va a estar de acuerdo que pueda haber memorias que sean malas, que hay cosas que debemos olvidar, que bueno, hay muchos elementos que no entran porque tampoco entran en una carne concreta. Sí entra un poco en el tema de lo de la Secretaría de la Memoria, de lo que se aplica. Por ejemplo, ahí efectivamente la idea de que pudiera haber una única memoria, se insiste mucho, que el poder, yo la verdad la veo inverosímil en España. Sinceramente la veo inverosímil. Sí, yo creo que en España va a haber, lo llamaba esta mañana el profesor Ubaldón, batalla cultural, no le gustaba, porque esa batalla va a durar tiempo, porque son interpretaciones muy distintas de la historia. Es decir, si tú vas, por ejemplo, a Barcelona, vas al Paseo del Mar, al Paseo Juan de Borbó, que le llamaban antes,
vas al Museo Nacional de Historia, yo siempre voy al Museo Nacional de Historia, y vas viendo los estudiantes de enseñanza media que aparecen allí, los profesores que les explican cómo es todo el museo, van explicando. Bueno, todo el museo está orientado de una manera donde parece que solo queda un último sala que abrir, que es la creación del nuevo Estado. Porque toda la idea es una nación, el nacimiento de una nación, cómo esa nación, claro, ahí sí que le dan una importancia enorme. A 1492, cuando decía, algunos dicen que los reyes católicos, pues claro que le dan, porque por ejemplo tiene toda la sala que tú ves que te dice, bueno, pues en la periferia del imperio, y dicen, frente al momento de la conquista, el momento de que la expansión norteamericana, lo que significa después el paso de los Austrias a los Borbones en 1714, los grandes momentos que se resaltan, lo que significa el 14, lo que significa en el 39 el fusilamiento de Companys, lo que significa la vuelta de Tarradellas. Es decir, tú ahí, si tú interpretas ahí, si ahí tú encuentras en algún lado lo que ha sido la narrativa de la transición, no solo liberal conservadora, sino más amplia, la de Juan Carlos, Torcuato, Suárez, que el propio Preston en un tiempo planteó, hizo libros en ese sentido, el actor del cambio, este nuevo no lo he leído, la nueva biografía del emérito, pero en aquel momento era muy favorable. Entonces, en esa perspectiva, claro, dices, bueno, pues es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver la de decir, se ha dicho antes en la exposición de Preston, bueno, fue una pena, bueno, fue una desgracia, hay que decir que los republicanos o los derrotados no pudieron acabar con el régimen, efectivamente, está dormido en la cama, y entonces se hace todo el enaltecimiento del jefe de Estado designado por él, el papel que juega, el papel que juegan todos ellos, en todo ese modelo, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el otro, es decir, reconstruimos nuestra institución, volvió Tarradellas, eso son narrativas que están ahí, por tanto eso ha funcionado con una enorme fuerza. Y en ese sentido, la Secretaría de la Memoria sí intenta buscar el camino de recuperar en parte, por ejemplo, se decía muy bien, en qué medida se recupera o no lo que eran los republicanos que habían sido derrotados. Bueno, pues hubo que esperar que llegara una alcaldesa en París, de origen español, Anne Hidalgo, para que se hiciera un homenaje a los 9, a todo lo que eran los 9, pero tuvo que llegar a Anne Hidalgo. O sea, que durante muchísimo tiempo la idea era, no, había sido De Gaulle, Francia derrotada, Francia pero nunca vencida, Francia vuelve, y no querían que aparecieran eso que hemos visto en las películas estas o en los documentales, cuando aparecen pues, los tanques de Teruel, etcétera, aquella cosa tan bonita, ese reportaje que decían París, Berlín, Barcelona, Madrid. Sí, pero no hubo Barcelona, no hubo Madrid, lo que era con lo que iniciaba la exposición. Por tanto, sí se ha dado. Pero fijaros que incluso cuando hay un presidente de gobierno español que va a rendir homenaje a Azaña en la tumba del siglo, que era el primero que había ido así, siendo presidente de gobierno, inmediatamente tenía enfrente un grupo de independentistas catalanes boicoteando el acto. Es decir, que no es un problema tan sencillo de que no hay memoria compartida. Es decir, probablemente es cierto que para que la República creciera en España, habría un debate que se soslayó, por el tema de que no hubiera referéndum, monarquía-república, que era el debate que habría que darle vueltas, lógicamente. ¿Qué tipo de república? No solo por el problema unitario, federal, confederal, si el Estado de las autonomías, sino qué lugar ocuparía el presidente de la República. Quiero decir, si tú eres un presidente, como sería un presidente italiano o alemán, una cosa casi simbólica, es un presidente como el francés, que es elegido directamente por los ciudadanos, ¿quién lo elige y qué papel juega? Porque no cabe duda que hay una parte de la derecha española que diría, bueno, si realmente mucho más importante que monarquía o república es la unidad nacional. Por tanto, si hay que volver a hacer un debate, pues repartimos cartas, se vuelve a hablar de todo. También, si tiene que haber república, ¿qué figura tiene esa república? Quiero decir, todos nos hacemos la imagen de lo que significaría para alguien una mentalidad como la de José María Aznar, decir, yo me presento a presidente de la República y muestro que tengo el voto directo, el apoyo y subordino al Lehendakari o al presidente de la Generalitat o el que sea. Y frente a la idea de que vosotros sois ilegítimos porque pertenecéis
a un régimen monárquico, borbónico, corrupto, yo quiero un régimen republicano, la pregunta, bueno, pero ¿república para ti sola o para todos? Por lo tanto, esto es un debate que la generación tuya, la hegemónica, y no digamos la emergente, yo creo que antes o después volverá a aparecer con enorme intensidad. Esta es la impresión que yo tengo. Es decir, la nuestra fue una generación que vivió aquello de decir, bueno, pues monarquía o república, lo importante es dictadura o democracia, se soslayó. Es verdad que se tuvo la esperanza de que una persona que tenía el depósito de apoyo, de confianza que tenía Juan Carlos de Borbón y Borbón no iba a llegar a hacer todas las tropelías que ha hecho. Nadie lo pensó, nadie pensó que fuera tan insensato con la historia, porque esta mañana se decía, por ejemplo, lo de anual. Decía, no, es que lo de anual, pero claro, es que claro, lo de anual es la responsabilidad internacional de Alfonso XIII. Es el expediente Picasso, es la posición de Prieto denunciando todo eso y es lo que va a provocar la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera, cuando dice aquella insensatez de Alfonso XIII, este es mi Mussolini, dice Primo de Rivera, es porque no quería que las Cortes siguieran investigando en la responsabilidad que él tenía en muchas de las cosas que habían ocurrido en Marruecos. Entonces, claro, esa cultura se fue sentenciando. Entonces, claro, aquí el problema que hay, por tanto, es una dificultad, porque si fuera una idea gana, pero claro, esto lo vemos cuando leemos lo que fue la experiencia de la Primera República, la experiencia de la Segunda República, el Pacto de San Sebastián, el debate entre Ortega y Azaña, es decir, vemos la complejidad de aunar las dos cosas, ¿no? Y eso hace que para construir el discurso, también hay una gran la pregunta que se hacía sobre el tema de la resignificación. Es uno de los temas más apasionantes que hay, estudiar cómo resignificas un monumento. Yo lo discutía mucho con Reyes Mate, que estuvo en esa comisión y que se ha trabajado mucho la memoria del Holocausto también. ¿Cómo se resignifica? Él organizó un acto en el Instituto de Filosofía para tal, y fue Claudio Sánchez de Nicolás, el hijo, que él había estado en el Valle de los Caídos, es decir, la famosa película aquella de que en aquellas chicas americanas que les sacan y lo sacan de España, lo hacía muy bien el actor, ¿no? Magnífico, la película era muy buena, la explicación era del año 47. Y claro, Nicolás dijo, no, la mejor forma es dinamitarlo, dijo, aquí cómo vamos a resignificar. Entonces, claro, es difícil porque efectivamente tú has sacado las tumbas, está la comunidad, pero ¿cómo resignificar lo que significa una cruz? Bueno, pues ahí, efectivamente, claro que habría una tradición religiosa que podrías recoger, la que en parte tuvo la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes a finales de los 60, cuando pedían perdón por no haber sido un factor de reconciliación, pero todo esto en la etapa Boitila, en la etapa de Rouco, todo eso se quitó, se acabó con aquello. Siempre hay esta anécdota que refleja la dificultad de la transición, era que, por ejemplo, cuando llega el nuevo Papa, que era el Papa polaco, con aquel clima de Reagan, de Thatcher, por eso tuvo tanta importancia aquello de quiénes eran los vencedores, pues va llamando a los obispos, claro, también van los españoles. Y cuando creen que les va a felicitar porque han logrado que, bueno, pues que haya una constitución por fin de todos, una constitución apoyada, se encuentran que estaba hecho un basilisco. Y les dijo que habían hecho una constitución que era una constitución atea. Le explicaron, pero hombre, que no es atea. Esto me lo explica a mí uno de lo que le pasó a Fernando Sebastián, un debate que tuve con él, que era el secretario de Hombre de Pico. Entonces, un debate que teníamos sobre esta cuestión, y dice que no, que se quedaron completamente canalizados. Oye, al pobre aquel de Sevilla le dio una trombosis, se quedó ya sin habla, el bueno Monreal. O sea, que quiero decir que hubo una dificultad extraordinaria de ese tipo de fuerzas, pero ahí podría ser un elemento de resignificación de símbolos religiosos o de qué tipo de construcción era la idea de esa cruz, que va uno por la carretera de La Coruña, de una cruz impensa, eso qué significaba, qué idea había, cómo se podía explicar. Bueno, realmente sería un paso adelante enorme, enorme el paso. Porque efectivamente hay un debate con el enorme mérito que tienen las asociaciones de memoria que han salido, los movimientos que son los que han luchado, pero donde no nos debemos engañar en un punto. La gente, la media, el debate sobre si tú tienes derecho a recoger, a dar sepultura, también lo decía esta mañana Enrique Ubaldón, decía, claro, qué barbaridad, ¿cómo voy a estar en contra de eso? En eso estoy completamente a favor, naturalmente que estoy a favor, pero el problema no es ese, el problema es si eso implica una revisión, reconstrucción, reinterpretación de cómo es ese punto. Y durante tiempo, quizá porque leíamos a Preston, leíamos a Jackson, cada uno vive en su pequeña burbuja, es como si creyéramos que todos opinaban lo mismo que nosotros.
de que efectivamente la experiencia democrática había sido la República, hasta que nos fuimos dando cuenta que no eran los alaridos de Jiménez Los Santos solo, no eran los libros de Pío Moa, sino que aquello iba más, hasta que empezaron a decir que no se sentían nada reconocidos en esto. Pero incluso los que están moderados. Por ejemplo, pues hay un libro reciente del que fue ministro de Margallo, de segundo nombre, dice, no, hay que volver a recuperar la España de la Restauración. Yo digo, pero bueno, en la España de la Restauración, si el PSOE estaba en contra de la España de la Restauración, Cánovas, Sagasta, pero entonces en la España de la Restauración tenía fuera a los anarquistas, a los socialistas, a los comunistas al principio no había, hasta los años 20, a los nacionalistas vagos. La España de la Restauración tenía casi fuera la mitad de España. Entonces, ¿qué es eso de vamos a recuperar la España en la Restauración? Entonces, claro, ¿en qué lugar del pasado te fundas para decir que tú has aprendido que ahí hubo ese modelo que fue mejor frente al peor, que fue la cosa excluyente totalitaria de la República? Pues esto está ahí. Entonces, por tanto, me parece que ahí hay que hacer un debate intelectual, un debate que logre plantear estas dificultades y que logre ver cómo se interpreta. Y una última cuestión sobre la memoria. Efectivamente, la generación que yo he estudiado, la generación de los años 30, la generación antifranquista, fue muy propensa a escribir memorias. No fueron memorias, no totalmente así, pero por ejemplo Prieto, pues hay muchos escritos de él que son como memorias, aunque no llamen memorias. Por ejemplo, pues está Azaña, no porque muere ya en el 40, pero están todas las memorias políticas y de guerra, la verdad, en Benicarló. Los hay exiliados que escriben de la memoria y la historia, como Zumazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles, otros desde el exilio, como Ramos Oliveira y tal. Pero incluso los antifranquistas tenían a gala hacer memorias y esperanzas españolas de Aranguren, o los cabos sueltos de Tierno, o el descargo de conciencia de Laín, o una vida presente de María. Hay muchos que hacían memorias, ¿sí? De punto estaba. Pero es verdad que, claro, de ahí pasar de eso a que fuera un discurso compartido, es difícil. No digo que sea imposible, muy bien, pero no por la razón de que lo hubo. Es decir, no es que no haya habido, es como dicen, no, es que nunca hubo, no es que lo hubo. Es que hubo un discurso compartido que era la Constitución, significaba un pacto donde estaban conservadores, centristas, socialistas, comunistas, catalanistas. El País Vasco era distinto porque el PNV no lo aprobó, aunque después aprobó el estatuto y la que venía de la propia Constitución. Caso distinto. Bueno, ahí estaba el modelo. Y estaba el modelo, y ese modelo pues ha durado. Ahora ya ese modelo está en crisis, y la pregunta es, más allá de lo que la generación declinante o muy declinante pueda decir que fueron los mejores momentos de su vida cuando eran jóvenes y estaban y todo aquello, más allá de todo ese asunto, la hegemónica es la que se encuentra con la dificultad de cómo lo articula. Cómo articula eso, que es la que, en el fondo, en España los gobernantes son bastante jóvenes, son los que están gobernando ahora. ¿Cómo leen ellos su experiencia? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen la transmisión con la otra generación? ¿En qué medida eso puede ocurrir? Debate. Por tanto, puede ser que se logre alcanzar ese acuerdo y tú y los de la generación emergente volváis a encontrar un consenso renovado, un consenso distinto. Eso sería realmente lo mejor.